2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola jóvenes y señoritas, soy la maestra Marcia Romina. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa del área de biología para sexto de secundaria. Hoy hablaremos sobre la diversidad del reino animal. Nos enfocaremos en su clasificación según su forma de reproducción, así que ponte cómodo y no cambies de canal, mientras aprendemos sobre este tema tan interesante. No te olvides que esta lección la encontramos en el texto de aprendizaje, página 342. Es hora de comenzar. Antes de introducirnos en el tema, repasaremos algunos conceptos importantes de lo que se habló la clase pasada, para que así puedas comprender de mejor manera la nueva información. Los animales vertebrados, es decir, los que tienen huesos, se clasifican en mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces. Recordemos que los mamíferos son animales vertebrados, que se caracterizan porque tienen pelos, son capaces de producir leche, alimentar a sus crías a través de glándulas mamarias, y tienen respiración pulmonar. A este grupo pertenecen los humanos, perros, llamas, tigres, delfines. Esperen, ¿y por qué los delfines? Pues lo investigaremos en la producción. Los anfibios son aquellos animales vertebrados que crecen en el agua y que luego de sufrir una transformación en su ciclo de vida pasan a vivir en la tierra. No poseen pelos, escamas y tienen una gran cantidad de glándulas que mantienen su humedad. En la etapa adulta desarrollan pulmones y tienen una respiración cutánea, es decir, respiran por la piel. Ejemplos de estos animales: rana, sapo, salamandras. Los reptiles, a diferencia de los anfibios, tienen una piel escamosa, resistente, muy áspera. Son animales vertebrados que se desplazan mientras arrastran el vientre por el suelo. Por ejemplo, serpientes, tortugas, cocodrilos, etc. Los animales se clasifican según su reproducción en tres: ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. Empezaremos describiendo a los animales ovíparos. Los ovíparos son animales que se producen a través de huevos, como por ejemplo las aves, reptiles, todos los insectos, la mayoría de los peces y anfibios, como también algunos mamíferos. Sí, oíste bien. También existen mamíferos que se reproducen mediante huevos, como por ejemplo el ornitorrinco. Existen dos tipos principales de animales ovíparos, dependiendo, claro, de su fecundación, si esta es interna o externa. Fecundación interna. Esta fecundación, como su nombre lo dice, es aquella que se lleva a cabo dentro del aparato reproductor de la hembra, con la unión del óvulo y el espermatozoide. Inicia a través de la cópula, es decir, de la unión sexual, dando origen a los huevos que serán expulsados al exterior. Ahora vamos con la fecundación externa ovípara. Es muy común en la mayoría de los peces y anfibios como la rana. Las hembras expulsan en el agua sus células sexuales, es decir, sus óvulos, y los machos expulsan el esperma. Es así que se produce la fecundación. Como estos huevos se desarrollan en el medio acuático, son más propensos a los depredadores. Ahora veremos un video corto de la reproducción de los peces, para que puedas comprenderlo de mejor manera. Miren nada más cuántos peces hay aquí, son muchísimos y todos muy diferentes. Por ejemplo, los de esta pecera son de agua dulce, en cambio los de esta otra son de agua salada. Los primeros son los que tienen fecundación interna. Esto ocurre cuando la célula sexual masculina se une con la femenina dentro del cuerpo de la hembra. Pueden ser los vivíparos y también los ovovivíparos. Vamos a conocer en qué se diferencian. Hola Elena, hola amigos, yo soy un pez espada, un pez vivíparo, y les voy a contar cómo nacemos. El pez macho introduce los espermatozoides en el interior del cuerpo de la hembra para fecundar sus óvulos. A continuación, se forma el cigoto y al cabo de un tiempo se desarrolla el embrión. ¿Y cómo se alimentan?
recibiendo nutrientes directamente de la madre hasta que nace completamente formado. Como un adulto en miniatura. Exactamente. Elena, ahora es mi turno. Yo soy un moliplatino, un pez ovovivíparo. En nuestro caso, los huevos ya fecundados quedan dentro del cuerpo de la madre, en un lugar llamado oviducto. Y también ellos se alimentan directamente de la madre. No, a diferencia de los anteriores, cada embrión se alimenta de los nutrientes de su saco vitelino. Así, cada uno se desarrolla en su huevo hasta que finalmente este se rompe y los pececitos son expulsados al agua. Como ven, ambos grupos son muy interesantes, pero aún nos falta uno, el más numeroso de todos, el de los peces que tienen fecundación externa. Esto ocurre cuando la célula sexual masculina se une con la femenina fuera del cuerpo de la madre. Correcto, Elena. A ese grupo pertenezco yo, la sardina, un pez ovíparo. En nuestro caso, el momento cuando la hembra expulsa los huevos se conoce como desove. Estos son unos huevos chiquitos y casi transparentes que al contacto con el agua endurecen un poco. ¿Y luego qué ocurre con ellos? Luego, el macho libera una gran cantidad de esperma para fecundarlos. Y al cabo de unos días, el pez nace como una larva, acompañada de una sustancia viscosa que le proporcionará el alimento hasta que su boca y tracto digestivo estén bien formados. ¿Y cómo se llama esa sustancia viscosa? Se llama vitelo. Y después, ¿qué le pasa a la larva? Esa larva sufrirá algunos cambios conocidos como metamorfosis, hasta que finalmente la podemos ver como un pez adulto. ¡Wow! Me ha gustado mucho esta visita al acuario. Ahora sabemos mucho más de los peces. ¡Chao, amigos! A continuación, hablaremos de los animales vivíparos. Los animales vivíparos son aquellos que tienen su desarrollo embrionario dentro del útero de la madre. La fecundación siempre es interna, es decir, que la unión del óvulo y el espermatozoide se da dentro del aparato reproductor femenino. La gran mayoría de los animales mamíferos son vivíparos, incluyendo al ser humano. Pero no te olvides que hay una excepción en esto, el ornitorrinco y los equidnas, que como hemos mencionado anteriormente, ponen huevos. Los vivíparos a su vez se dividen en dos grupos, placentarios y marsupiales. Los placentarios son animales que se desarrollan completamente en el útero y reciben sus nutrientes mediante la placenta. A este grupo pertenece la mayoría de los mamíferos, incluyendo al ser humano. En cambio, los marsupiales nacen de forma prematura y se terminan de desarrollar en una especie de bolsa que posee la madre. En este grupo se encuentran los koalas, canguros y la zarigüeya, que habitan las zonas tropicales de Bolivia. Por último, hablaremos de los animales ovovivíparos. Estos animales son aquellos que tienen características tanto de los animales ovíparos y también de los vivíparos. Es un tipo de desarrollo en el que el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre en un huevo, pero este huevo eclosiona, es decir, se rompe antes de salir al exterior y el ser vivo nace completamente desarrollado. Veamos este video de un caballo de mar que posee estas características en su reproducción. ¿Qué te pareció el video? Estos animalitos, que son un tipo de pez en forma de caballo, se originan en huevos en la hembra, pero les pasa a la bolsa que el macho tiene en su vientre para que los pueda fertilizar. Él cuida a las crías y es quien realiza el parto. Así nacen caballitos de mar idénticos a los padres. Los huevos se rompieron antes de su nacimiento. Es por eso que se llaman ovovivíparos. Ahora llegó el momento de la valoración. Leamos la siguiente lectura para reflexionar. Existe una especie de mamífero acuático vivíparo que habita la región de la Amazonía boliviana. Es el llamado delfín rosado o bufeo. Es una especie que lamentablemente está en peligro de extinción
debido a la caza ilegal e indiscriminada, ya que durante muchos años su carne se utilizó a modo de carnaza para pescar algunas especies de peces. Por otra parte, al igual que ocurre en otras especies de delfines, la contaminación de mercurio debido a la minería de oro ha llevado a que los niveles de este material inunden las aguas de los ríos donde vive el delfín rosado, lo que ha provocado muchas muertes de ejemplares. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué acciones humanas demuestran respeto por la vida de los animales? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? ¿Cómo podemos ayudar a los delfines rosados? Si tú mismo realizas excursiones a regiones donde el delfín rosado está presente, sé responsable. No alimentes a estos animales ni interactúes con ellos, para así no ocasionar daños involuntarios. Por otra parte, debes evitar tirar basura al río para no contaminar el hábitat de las distintas especies. Informar también a los demás acerca de la situación del delfín rosado. De esta manera, también ayudas a su conservación. Y por último, denuncia la caza ilegal del delfín rosado. Puedes acudir a entidades gubernamentales si sabes de gente que hace esto. Queridos y queridas estudiantes, realicen una investigación de las siguientes preguntas. ¿Por qué los delfines y ballenas son considerados mamíferos? Siguiente pregunta. ¿Por qué el tiburón es considerado un pez y no un mamífero? Por último, dibuja en tu cuaderno los vivíparos placentarios y marsupiales. Eso fue todo, jóvenes y señoritas. Espero les haya gustado la clase de hoy. No te olvides hidratarte con agüita, vacunarte y tomar las debidas precauciones para protegerte del COVID-19. Hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.